Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy tenemos un programa especial. Tenemos el gusto de que vuelva a acompañarnos el doctor Jorge Lara. Ustedes lo conocen, es un abogado, un académico distinguido, un experto en los temas jurídicos. Y bueno, pues justamente estamos en un momento en donde se están presentando iniciativas que tienen que ver con estos temas. ¿Y quién mejor que el doctor Lara para acompañarnos el día de hoy? Le agradecemos muchísimo, Jorge, que estés con nosotros, y a María Elena Cantú, que es nuestra amable intermediaria para tener la presencia de Jorge. Hola, Malalita, ¿cómo estás? Hola Tere, hola Jorge, qué gusto, gracias por aceptar. Hola Jaime, bienvenidos todos. Y le doy la palabra a mi querido amigo y compañero Jaime Guerrero. Jaime. Bueno, pues hablamos, espero que Marilena le haya dicho doctor Lara, porque luego Marilena se le olvida. No, no es cierto. Vamos a hablar de dos temas. A mí me preocupa que cada vez que hablamos de temas judiciales, como que la gente dice, ¿y para qué están hablando de esto? Como si no nos fuera a pegar en la vida cotidiana, digamos. Hoy Claro. vamos a hablar de dos temas. El primer tema es la reforma judicial, que ya aprobó el Senado de la República y que está ahorita en la Cámara de Diputados, pues con varias observaciones, y el Parlamento Abierto también tiene varias observaciones. Entonces, una es la reforma judicial. La otra es una cosa que yo siento que no ha tenido suficiente debate, que son las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, ¿sí? En fin, en Estados Unidos sí le han hecho pues mucho seguimiento, por lo menos más seguimiento que aquí en México. Y bueno, no quisiera yo introducir más. Sí creo que en el caso de la reforma judicial, por ejemplo, hay una preocupación sobre temas como derechos humanos, por este asunto de asignar derechos humanos. Hay otros que dicen, oigan, pues hubieran aprovechado para separar la titularidad del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte, porque ahora pues, es uno solo, separar, digamos, los organismos. Hay otros, como el PRI, que están preocupados por el recorte presupuestal que se le dio al Poder Judicial y dicen, bueno, pues se le está pidiendo cosas al Poder Judicial. En general, hay buenas opiniones sobre esa, pero con una serie de preocupaciones, digamos, incluso de expertos del ITAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en fin, de una serie de organismos, etcétera. Entonces, me gustaría que en primer lugar, pues el doctor nos explicara qué es esto de la reforma judicial, digo, porque habemos muchos legos. ¿Qué es esto de reforma judicial? Y si quiere, luego entramos al otro tema, Ley de Seguridad Nacional. Pues adelante, doctor. Claro que sí, Tere, María Elena, Jaime, pues este tema de la reforma judicial, recordamos casi al principio del año, el presidente de la Suprema Corte, en un evento con el presidente de la República, que a mucha gente dejó con el ojo cuadrado, pues porque deja ver, bueno, por un lado algo que me parece normal y bien saludable, que es la cercanía personal de dos distinguidos servidores públicos en dos poderes, pero también deja ver una cercanía de poderes que yo creo que hay que verlas con mucho cuidado, con mucha cautela, porque no hay que olvidar que una de nuestras decisiones políticas fundamentales es la división de poderes. Seguramente hay quien dirá, bueno, la división de poderes no supone la exclusión o la falta de colaboración entre los mismos. Esto es correcto, pero hay que vigilar milimétricamente que no haya una, digamos, una tendencia de uno de los poderes en favorecimiento de otro. Nosotros podemos asegurar en la discusión contextual para ponerle marco al análisis de la reforma judicial que desafortunadamente esta Suprema Corte, por lo menos la mayoría de los ministros que se pronunció a favor
de la consulta impulsada por el presidente de la República en lo que para mí es un gambito electoral y darle boleto de participación a quien no tiene por qué participar, que es el propio presidente, en el proceso electoral, pues se lo dio esta mayoría de ministros. O sea, aquí ya vemos un contexto de cierta desviación política, ¿verdad? Que, bueno, debe llamar la atención a quienes nos consideramos pues observadores de la salud de la República. Ahora, desde luego que el Poder Judicial adolece de varios vicios, defectos y demás. Como todo es perfectible, la reforma es compleja y ciertamente, como bien lo dices, Jaime, puede ser hasta un asunto técnico que la gente no llega a entender. Pero podemos decir, en algunos sentidos, digamos, el sentido general es que la Corte cada vez más cumpla su perfil de tribunal constitucional para que el auditorio lo entienda, que cada vez se especialice en asuntos de envergadura, de importancia, de temas trascendentes, como lo hacen las cortes y los tribunales constitucionales del mundo, que conocen un puñado de asuntos cada año, no se meten en el mar de temas complejos, administrativos, trámites burocráticos, que hay que decirlo, llegan sí a sofocar la labor de la Corte. En ese sentido, varias reformas, por ejemplo, de procedencia de controversias constitucionales, de procedencia de amparo directo en revisión, que es una especie de cuarta instancia para todos nosotros como judicializables, como ciudadanos que llegamos a los tribunales y que no estamos conformes con la resolución de amparo. En muchas ocasiones nos vamos al amparo directo en revisión. Se están generando en esta reforma filtros. Quizá en este aspecto la reforma más importante sea la de los precedentes. ¿Qué es esto de los precedentes? Tenemos el Poder Legislativo que crea las leyes con el Poder Ejecutivo. A nivel mundial, los poderes judiciales llegan a revisar la constitucionalidad de estas reformas, de estas leyes. Es un proceso delicado porque el Poder Judicial no emana de la votación popular. Quien es el legislador es el Poder Legislativo. Quien envía las leyes, las iniciativas, es el presidente. Ambos poderes emanan de la votación. Entonces, ¿por qué un poder que es electo de una manera distinta va a enmendarle la plana al Poder Legislativo, que es el representante de la soberanía? Esto va a ocurrir, ya se está aprobando, por ejemplo, una figura de precedentes, muy a la usanza de lo que pasa en la Corte de los Estados Unidos. Y se genera lo que se llama el activismo judicial, es decir, que el juez ya no solamente es el que juzga, sino que se baja a la cancha a jugar y a la definición de políticas públicas. Entonces, esto nos debe de llamar la atención porque el sistema de precedentes puede en un momento dado desequilibrar el funcionamiento del Poder Legislativo como legislador democrático. Estamos de acuerdo en la existencia de equilibrios y de contrapesos recíprocos, pero estos equilibrios son muy delicados, son muy sensibles. Y si se le da una cantidad importante, pero sobre todo densidad de facultades a la Corte, como es este tema de los precedentes, van a estar derogando o mandando la desaplicación o inaplicación de un conjunto muy importante de leyes que sí son parte del mandato legislativo. Ese es un tema importante. Hay temas de consumo interno, si se me permite la expresión. Hay temas de consumo interno que tienen que ver con la organización, con la creación de nuevas instancias como son los plenos regionales, como son los plenos de apelación, la institucionalización de una instancia de profesionalización del colegio del Poder Judicial.
se fortalece la carrera judicial, se va a crear una nueva ley de carrera que no existe hoy en día, se redistribuyen los temas que tienen que ver con la revisión de lo que comentabas, Jaime, que es las resoluciones del Consejo de la Judicatura. Por cierto, la ONU está observando que esos apartados de la reforma no se están realizando conforme estándares internacionales que garanticen un tema importantísimo, que es la autonomía de los jueces y magistrados. Entonces, como podemos ver, es un menú diverso y complejo de temas, algunos que apuntan a la dirección de tener un tribunal constitucional y otros que a lo mejor van a cerrar algunas válvulas de acceso a la justicia que también preocupan a defensores de derechos humanos. En general, digamos, en el correlato político, hay una reconcentración del poder o concentración del poder en la figura del presidente ministro de la Corte. Exacto. Y aquí vemos una simetría, ¿verdad?, entre el presidente ministro de la Corte y el presidente de la República. Tal parece que son, como aquella película famosa de Jorge Negrete y Pedro Infante, dos tipos de cuidado. Bueno, yo les quiero decir que María Elena Cantú, nuestra compañera de El Rapidín, pues es una mujer que durante muchos años condujo el noticiario del canal judicial y esto la llevó, como periodista responsable que es, pues a investigar, a estudiar, a meterse mucho durante muchos años en estos temas. Y Malala, pues por eso nos gustaría mucho conocer tus preguntas con relación a lo que planteaba Jaime y contestaba el doctor Lara. Sí, gracias, Tere. Yo veo, Jorge, con preocupación y coincido con muchos de los especialistas sobre el tema de permitir la creación de órganos ad hoc por violaciones graves a derechos humanos o frente a casos que tengan un impacto social de especial relevancia. Hay quien sostiene que esta segunda parte tiene que quitarse, tiene que borrarse, porque le abre la posibilidad al Consejo de la Judicatura para crear digamos, una oficina, una instancia que resuelva estos temas, que además no se aclara qué podría significar esto de impacto social, de especial relevancia, y que podría ser un obstáculo para el acceso a la justicia, para debatir temas de interés. Eso por un lado. Incluso lo han llamado una receta para la arbitrariedad y muy ad hoc al gobierno de López Obrador. Y la segunda cosa que se advierte es que violaciones graves a los derechos humanos, ni siquiera está claro cómo entraría, qué tipo de violaciones podrían ser revisadas. En fin, Jorge, es uno de los temas que a mí me tiene un poco inquieta. ¿Tú qué piensas? Sí, afortunadamente ha habido, por presiones de la oposición, hay que decirlo, ejercicio de parlamento abierto en el Exacto. Senado y ahora en Cámara de Diputados. Esto ha generado que sí se estén modificando algunos de estos contenidos originales y que en algunos definitivamente sí haya cambiado la redacción. Se explica a este respecto que tú comentas y que desde luego llamó mucho la atención y generó preocupaciones, de que se crean instancias que pudieran ser los llamados juzgados o tribunales de consigna, que la gente debe saber que están prohibidos. ¿Por qué? Porque están prohibidos los tribunales para el caso, ¿no? Aquí el tema se está conduciendo a lo que ya existe, a una práctica que ya existe, y voy a poner el ejemplo de los decenas de miles de amparos que se propusieron, por ejemplo, a propósito de las reformas del sistema de pensiones del ISSSTE, que por decisiones de los órganos colegiados del Consejo de la Judicatura se concentran en determinados tribunales. ¿Para qué? Pues para aprovechar la especialidad y que esto no se digamos, se disperse y se genere, digamos, una forma de trabajo lenta, aletargada, en donde no haya una especialización en el criterio del tema. Entonces, esto se está resolviendo parcialmente, eso es lo que se ha comentado, para que no haya esta preocupación, que de todas maneras hay que tenerla siempre a la mano. Sí quedan algunas cuestiones al arbitrio del presidente, por ejemplo,
esto del amparo directo en revisión, me voy a explicar rápidamente. Actualmente la Corte recibe 9,000 amparos directos en revisión. La queja del presidente de la Corte y en general es de que esos 9,000 amparos directos en revisión, el 90-95% son chicanas. Es decir, es una cuarta instancia para alargar el proceso y a lo mejor que los abogados cobren honorarios, váyanse a saber. Pero requiere de un filtro, porque dicen los ministros, dice el ministro presidente, eso nos sofoca a las salas para conocer los grandes temas constitucionales del país. Tiene parte de razón. Y en esa virtud se va a crear un filtro. Yo creo que el filtro puede ser correcto. Algunos especialistas lo ven con preocupación porque puede ser un obstáculo a la justicia de la Corte, pero lo que nosotros estamos señalando es que ese filtro definitivamente no puede ser del presidente de la Corte. Déjenme decirles, por ejemplo, en los Estados Unidos tienen un tema que es el recurso del certiorari, que precisamente filtra los miles de casos que llegan a la Corte de Estados Unidos. Y como ustedes saben, la Corte de Estados Unidos es una corte muy seria y que reduce a mínima expresión los asuntos que conoce. Ya cuando un asunto llega a la Corte es que estamos hablando de palabras mayores. Pero ese filtro es un filtro colegiado. Es un filtro donde no podemos desperdiciar la riqueza que se presenta en la existencia de varios ministros, ¿verdad? Dice, no porque sea una presidencia unipersonal, al presidente se le va a generar este tipo de encargos que sí podemos suponer signifiquen riesgos de ciertas tendencias en la política judicial. Exacto. Ahí, perdón, le voy a dar la palabra en un segundo más a Jaime, pero sobre este tema, efectivamente, Jorge, hoy el filtro se llama importancia y trascendencia, ese criterio, qué pasa y qué no pasa, que tiene que ser importante y trascendente. Pero efectivamente lo deciden en colegiado. Ahora se quiere pretender una nueva figura llamada interés excepcional y dependería de la decisión del presidente de la Corte. La verdad es que desde mi punto de vista sí es peligroso, porque entonces queda en la decisión de esa persona qué sí pasa y qué no pasa, a su criterio, interés excepcional. Y tomando en cuenta la cercanía del presidente de la Corte con el presidente de la República, pues la verdad es que se antoja mañoso. No sé cómo lo veas tú, Jaime. Bueno, no sé si Tere tenga algo que decir antes que yo tome. Sí, a mí me gustaría mucho, Jorge, que nos explicaras pues realmente en qué situación queda la división de poderes, justo por lo que mencionó tanto Jaime como María Elena. Después de la aprobación, digamos, de esta encuesta para ver si, así fue planteado, perdón que así lo diga, para meter a la cárcel a los expresidentes, y después de la cercanía que se comenta entre el presidente de la Suprema Corte, el señor Saldívar, y el presidente López Obrador, pues a mí sí me preocupa mucho que se desdibuje, digamos, el último elemento para que desaparezca casi la división de poderes. El poder ejecutivo está realmente muy lastrado, con muchos problemas en el bloque de contención que se da en el Senado de los partidos de oposición, y en el caso de la Cámara de Diputados, pues no hay nada que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿este es un paso más hacia la desaparición de la división de poderes, Jorge? Y ojalá nos lo pudieras explicar también en un sentido un poco pedagógico. ¿Por qué es importante en una democracia la división de poderes? ¿Qué es lo que está en juego si desaparece eso? ¿Qué Claro pasa que sí. con los gobiernos autoritarios? Claro. En fin, gracias, Jorge. No, gracias a ti. Es una magnífica pregunta, Tere, como todas las que me han hecho. A ver, la gran lección de la historia y de la historia política es que los gobiernos autoritarios están condenados a generar mucho sufrimiento en su población, tomar decisiones desacertadas que cuestan vidas, que cuestan un enorme sufrimiento, retraso y demás. Todos los populismos, todos los gobiernos autoritarios terminan en tragedia. No hay uno que no haya terminado en tragedia.
La solución que la historia ha contemplado, que no es una solución perfecta, es un sistema democrático. Y dentro del corazón del sistema democrático republicano está la división de poderes, que parte de una premisa muy sencilla, de que el poder es tan peligroso, tan complejo, que tenemos que ser tan escépticos y tan desconfiados del poder, que tenemos que dividir sus funciones. Y esa división de funciones debe estar plasmada y debe ser una de las premisas de funcionamiento de las sociedades de los estados democráticos. Cuando existen estas desviaciones, que pueden ser mínimas, puede haber un proceso de regresión, una vuelta en U. México ya venía avanzando. México, si ustedes quieren penosamente, con muchos esfuerzos, a veces lentamente, hemos venido avanzando en la consolidación de este sistema republicano de división de poderes y que además con órganos autónomos lo hemos venido también solventando. Pero ahora, dada el resultado electoral, dada la visión política del presidente y quienes lo acompañan, pues estamos dando una vuelta en U. Se está prefiriendo un poder ejecutivo que abarque a los otros tres poderes. El propio presidente no ha tenido empacho en decir, se requiere lealtad ciega. Y esa lealtad ciega se está imponiendo en el Congreso, que debe ser en primera instancia el gran fiscalizador, el gran vigilante del poder ejecutivo, porque son dos poderes. Y el poder judicial pues tiene una función crítica en justamente el arbitraje y la imparcialidad. Estamos viendo que todos los controles democráticos se están borrando, unos más rápido, otros más lento. Ayer vimos cómo se manda, por ejemplo, a una enviada del presidente al INEGI, que habíamos conseguido blindar. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, el INEGI? Porque es el que nos da el espejo cotidiano de dónde estamos en economía, en desarrollo social, en seguridad, etcétera, etcétera. Ese es lo que el presidente ha llamado los otros datos. Bueno, pues ahora va a tener al INEGI con alguien de su confianza y de su particular predilección. Entonces, vemos INEGI, vemos ahora la Corte. Uno de los temas que se critica mucho, a propósito de la pregunta de Jaime, es lo que no se propuso en esta reforma. Y uno de los grandes temas que no se propuso es el mecanismo de designación de ministro de la Corte. En otros países cuidan con lupa, son exámenes muy rigurosos que se hacen en el Senado, una exhaustiva revisión de las capacidades y las calidades de los candidatos como ministros. En esta etapa, cuando tumbaron a Medina Mora, de un jalón, el presidente se embolsó 3 ministros, como decían antes, ¿no? Carnales. 2 ministras y un ministro, más el presidente, que ya sabemos que es de sus afectos y empatías ideológicas, pues ya se está prefigurando lo que algunos llaman la captura de la Corte. Por eso es tan importante, por ejemplo, la elección del próximo año, que puede significar alguna especie de recuperación de estos equilibrios que son tan sensibles. Pero lo mismo vemos en el Instituto de Transparencia, lo mismo vemos en otros órganos autónomos. Es decir, se están colapsando de manera deliberada los controles democráticos y me parece que, bueno, la última línea de defensa de estos controles democráticos está en la sociedad y en los medios de comunicación. Por eso también cotidianamente pues se va contra ellos. Déjenme decirles que Jaime Guerrero tiene experiencia legislativa en la Asamblea aquí de la Ciudad de México. Entonces yo me imagino, Jaime, pues que realmente puedes vivir desde dentro, con conocimiento, digamos, de los hechos, la importancia de la división de poderes. No sé cómo lo veas, lo que comentaba el doctor Lara, y tu propia experiencia como legislador. Tengo experiencia, pero poquita, Tere. Gracias por el honor de todas maneras. Mira, yo tengo varias cosas. A mí me preocupa sobremanera lo de los derechos humanos, porque me da la impresión que en última instancia se blindaría al actual gobierno contra las acusaciones de derechos humanos. Esa parte me preocupa, esa es, digamos, una preocupación. La otra, sí se avanzó en la carrera, esta también se podría llamar el intento de reforma antinepotismo, que criticaban mucho a la gente morena, que
los jueces y magistrados tenían a sus primos, tíos, etcétera. Entonces, sí, se avanzó en la parte de la digamos, carrera, pues la carrera judicial, ¿sí? Pero resulta que hay dos organismos que están fuera de eso, que es la propia Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Entonces, como quien dice, pues que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre, porque en los míos, pues mejor no. Yo puedo seguir enviándoles cositas. Y este padrón, aparte de esta carrera, el padrón de relaciones familiares, que se está haciendo para evitar, tiene dos excepciones, que son, curiosamente, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. Ya se dijo, la prensa ha documentado, pues todas las irregularidades financieras que tiene el presidente del Tribunal Electoral, claro, que tiene unas propiedades acá que nunca dijo que tenía, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte sería mi segunda pregunta, y dentro de las reformas que tampoco se hicieron, decía yo al principio, pues es separar la titularidad del Consejo de la Judicatura Federal del de la Suprema Corte, que ahora es el mismo personaje, y con esta reforma, pues no solamente lo dejas igual, sino que le das mucha más fuerza. No sé cuál sea la opinión del doctor Lara. Sí, desde luego se advierte que dentro de las ausencias de la reforma está justamente este órgano que ha sido, pues, que ha venido de más a menos, hay que decirlo, que es el Tribunal Electoral, que fue una enorme esperanza, ¿verdad?, que tener un órgano autónomo garante de los procesos democráticos, y que ya se vio, pues, que no ha sido así. Ya se vio que definitivamente puede llegar a estar incluso al servicio de intereses, pues, que lo vayan moviendo. Y esto tampoco entra en la reforma judicial. Entonces vemos grandes omisiones en la reforma judicial. Sobre el Consejo de la Judicatura, pues siempre ha sido un órgano polémico. Sus funciones llegan a ser muy importantes en tanto pueda producir resultados. En muchas ocasiones ha sido frustrado el esfuerzo del Consejo de la Judicatura, pero tiene razón en donde hay una concentración de funciones, y si esas funciones no se pueden revisar, que era una de las cosas que se quejaban los jueces federales y los magistrados, de que no iba a haber instancias de revisión de sus procesos en el Pleno de la Corte. Otra vez, fíjense qué interesante, estamos en la necesidad de generar equilibrios y contrapesos, no en la inteligencia de obstaculizar o de polarizar, sino de que se pueda revisar finalmente en una segunda instancia los procesos disciplinarios, como justamente hoy la ONU en su comité de abogacía y de poderes judiciales está exigiendo que se abra el debate. Y ¿sabes qué, Jorge? Yo les quiero compartir, justamente cuando cayó Medina Mora, muchos especialistas hablaron de este tema, del intento desde el Ejecutivo de dominar al Poder Judicial. Les voy a compartir a todos esta expresión de Alexander Hamilton, a ver qué piensan ustedes si estamos en esa circunstancia. Él dice, nunca podrá, de los tres poderes, dice él, el Poder Judicial es el más débil, porque nunca podrá atacar con éxito a ninguno de los otros dos. Son precisas toda suerte de precauciones para capacitarlo a fin de que pueda defenderse de los ataques de aquellos. Y dice, no hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes ejecutivo y legislativo. Y finaliza diciendo, el poder judicial se encuentra en peligro constante de ser dominado, atemorizado o influido. Y todo ello depende o impacta su firmeza e independencia. ¿Hasta qué punto esto que está diciendo Hamilton nos está ocurriendo en México, Jorge? Bueno, pues Hamilton sabemos que es uno de los padres fundadores, preclaros, profetas, no solamente de lo que se vivió en su país, mucho de su trabajo precisamente sirvió para poner los fundamentos de la división de poderes
en una de las democracias que ha funcionado mejor, no te digo que perfecto, pero mejor del mundo, que es la democracia norteamericana. Y en este caso, tiene razón. En México, nuestros juzgadores tienen enormes amenazas, ya sea del poder público, ya sea del crimen organizado, ya sea de intereses empresariales, y siempre están acechados por este tipo de amenazas, ¿no? Ahora hemos visto pues que el poder ejecutivo también ha desplegado, me parece que indebidamente, un mecanismo de inteligencia financiera que se aprovecha de que tiene toda la información financiera de todos. Esa información financiera debe ser utilizada con una enorme responsabilidad. Debes de tener ahí a alguien que incluso debe tener un carácter flemático, con visión de Estado, que no tenga una agenda político partidista como parece ser el caso, porque definitivamente cualquier tema que pudiera resultar que llame la atención, vas a poner en jaque a disidentes, intelectuales, y también, como ya vimos, se hizo con Medina Mora, y también están por ahí los rumores, ¿verdad? La rumorología de que pudiera activarse investigaciones de esta naturaleza. Definitivamente es responsabilidad del ministro presidente el fortalecer al Poder Judicial, empezando por sus colegas y desde luego con los jueces y magistrados. Hay que decir para el auditorio, sabemos que hay corrupción en los poderes judiciales, pero en donde hay mucha mayor resistencia, mucho mayor empaque moral, esto hay que decirlo, y lo digo como abogado, es en el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? O sea, sí hay preparación, hay una seriedad, hay carrera, y yo creo que es muy saludable todo lo que apunte a la carrera, a la profesionalización, a desterrar esquemas de nepotismo y corrupción, que los hay, pero que tampoco podemos caer de nueva cuenta en los excesos de un unipersonalismo en la presidencia de la Corte, porque además sabemos que no va a ser para siempre, ¿sí? Y entonces cuando termine este periodo, pues van a venir otros movimientos pendulares. Entonces el diseño institucional es lo que está en juego. Oye, Jorge, tú mencionabas un tema muy importante y es cómo se lleva a cabo la selección, digamos, de los ministros y de los jueces. Pues en otros países, como tú decías, hay oposiciones en donde tú tienes que demostrar tus conocimientos, o hay una elección entre pares, que ha sido un método también muy discutido. Por ejemplo, en España ahorita se está discutiendo eso acaloradamente. Pero yo creo, y me gustaría tu opinión como un experto, que a lo mejor la elección entre pares, los exámenes rigurosos, pues limitarían de alguna manera los apetitos desbocados de control de una administración, en este caso, pues del presidente López Obrador. ¿En esto se ha avanzado? ¿Crees que existe la posibilidad todavía de, pues, hacer que la manera en que se seleccionan a estos personajes tan importantes pueda modificarse y no sea la decisión pues prácticamente a modo de una administración? Jorge. Bueno, se ha dicho que en esta reforma no se avanzó en ese tema. ¿Sí? De acuerdo. En esa reforma no se avanzó en lo absoluto. En lo absoluto. ¿Sí? Ni se discute quizás, quizás para la nueva carrera de los nuevos magistrados, de los nuevos jueces, que eso también es saludable, porque no solamente hay que ver la cabeza, que es el pleno de los 11 ministros, hay que ver todo, hay que ver magistrados y jueces, pero también se crea una cuota de nuevas plazas, que también hay preocupación de que esas plazas, y esa fue una discusión que se dio recientemente entre Biden y Trump, de quién colma estas plazas. Se van a crear nuevas plazas, nuevos plenos, y hay preocupación de que todos vengan con la bendición del presidente de la República. Eso también hay que atender con escrúpulo ese tema.
Jaime, tú tenías otro tema también, ¿verdad? Antes de que se nos Sí, vaya a acabar el tiempo. pues las adiciones a la Ley de Seguridad Nacional, que algunos expertos han dicho que son las adiciones del capricho, del enojo, del emberrinchamiento del presidente de la República, porque no le avisaron del arresto de Cienfuegos. Entonces, a ver, hay una parte jurídica, digamos, de la ley de las adiciones, y hay otra parte netamente política, policíaca, vamos a decirlo así. Sí, me gustaría escuchar la opinión del doctor Lara en este tema, en la parte jurídica, y por supuesto la otra también, pero digamos empezando por la parte jurídica. O sea, ¿qué es lo que está proponiendo en lo sustantivo jurídicamente el presidente de la República? Y si quiere, luego vamos a la parte político-policiaca del asunto. Adelante, doctor. Sí, los países para enfrentar el crimen, sobre todo el crimen transnacional, tienen acuerdos internacionales. El más importante, el más relevante es la Convención de Palermo. La Convención de Palermo lo que hace es facilitar el intercambio de información en distintos niveles, el nivel diplomático, el nivel policíaco, para que haya un éxito en este combate, porque los delincuentes aprovechan las fronteras, ¿sí? En nuestra muy complicada relación con los Estados Unidos de siempre, finalmente, este ha sido un tema de las operaciones binacionales, de los operativos conjuntos, de intercambio de información, en donde ha habido un desarrollo. Ustedes recordarán que durante muchos años en la década de 80s y 90s estábamos metidos en el proceso de certificación. Es decir, Estados Unidos nos expedía una carta de buena conducta o no, en el tema de narcotráfico. Se logró terminar con esa práctica indigna. Se generó el cambio, por ejemplo, la iniciativa Mérida. Y a propósito de la iniciativa Mérida y de otros procesos, se empezó a flexibilizar entrada y salida de agentes y su actuación, que hay que decirlo, está regulada por las leyes, está regulada por la ley del servicio exterior, está regulada por acuerdos presidenciales. Tienes toda razón. Ahora con esta reforma que se está aprobando hoy día en el Senado, se va a hacer muy rigurosa, muy difícil, muy burocrática, tanto la acreditación como el ingreso y el trabajo de estos agentes de otros países, especialmente de los Estados Unidos, a nuestro país. Yo lo que diría es muy saludable que todos estos temas se revisen periódicamente, es perfectible, pero se advierte un movimiento pendular que está generando riesgos de inoperancia, riesgos de que se va a estrangular el flujo de información, del cual dependen tanto las autoridades de ellos como nosotros. En los Estados Unidos, en casos de crimen organizado, quienes ponen la mayor cantidad de información son ellos. Nosotros ponemos una parte, ¿no? Y además sabemos que hay desconfianzas, sabemos que en algunos casos son los propios servidores públicos los que están siendo investigados en ambos lados de la frontera. Entonces, lo que se teme con esta iniciativa es que va a haber un estrangulamiento, una inoperancia, se van a acabar mecanismos de compartición de información y además es iluso, es ingenuo pensar que con esto se responde a la FER Cienfuegos. ¿Por qué razón? Porque mucha de la información que consiguen los Estados Unidos la pueden conseguir sin poner un solo pie en México. ¿Por qué? Porque es información electrónica. Y todos sabemos que los servidores de correo, los servidores de WhatsApp, los servidores de muchos servicios de telefonía y de comunicación están en los Estados Unidos. Entonces, aquí lo que es conveniente es una relación madura, respetuosa, seria, pero que parte de una base de entendimiento bilateral o multilateral. Aquí estamos viendo que se rompe la primera regla. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si hubiese reelecto Donald Trump, no mandan esta reforma. Esta reforma va con dedicatoria a Biden. Exacto, ese es el punto que yo quería preguntarte. ¿Qué impacto? Esto se hace al cuarto para las 12, cuando Trump ya se va. ¿Qué impacto va a tener en la relación con el nuevo presidente Biden de Estados Unidos cuando
hace un par de días se publicó en la prensa de allá y de acá, que ellos están hablando de un tema de desconfianza y están hablando de revisar el tema Mérida, el tema de cooperación. ¿Qué impacto va a tener esto, Jorge? Pues yo creo que es una combinación de un entendimiento de una soberanía, digamos, ya obsoleta. Esto puede tener implicaciones hasta geopolíticas y geoestratégicas muy delicadas, porque sabemos que la consideración de la región de América del Norte es fundamental para la prevención, por ejemplo, de ataques terroristas, ¿sí? De ataques de ciberterror. Existe, ustedes lo conocen muy bien, el denominado Comando Norte, que es una visión regional que nos conviene a todos los que formamos parte del hemisferio estar coordinados, estar comunicados. Entonces, este tipo de gestos, pues, tienden a hostilizar, tienden a erosionar y tienden a generar desconfianza. ¿Cómo haces esta? Yo creo que la reforma en algunos de sus temas puede ser correcta, pero como dicen por ahí, hay que platicarlo, hay que perfeccionarlo, hay que darle claridad. No será ni la primera ni la última vez que tendríamos problemas. Recuerden ustedes el affair de Carlos Pascual, que significó su salida, porque el presidente Calderón entonces se indignó por unos cables que él remitió a sus jefes en el Departamento de Estado. Pero vamos, se platica, se solventan las diferencias y se camina para adelante. Esto no tiene ese espíritu de comunidad, de enfrentar los problemas comunes que son tan graves. Y insisto, no solamente estamos hablando de crimen organizado, también en la agenda de riesgos regional está terrorismo, está tráfico de personas, está tráfico de migrantes, es decir, es un complejo de problemas que más nos vale a todos. De armas. No, bueno, tráfico de armas, en donde se está desperdiciando la disposición sana de Biden de dar un giro al tema de armas, a la política permisionista de Donald Trump. Entonces, creo que, fíjate, antes de felicitar a Biden, lo reciben con este llamémosle pastelazo, que va a estirar todavía más la liga. Oigan, una última pregunta para darle las gracias al doctor Jaime. Bueno, sí, digamos, estos cambios del emberrinchamiento, como dicen, tienen el objeto de que, primero, todos los agentes digan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí estamos, somos estos. Y tenemos que dar, y obliga a estos agentes a dar el 100% de la información. Parece que estoy hablando del teatro fantástico, porque, pues, digo, obliga a los agentes extranjeros a dar el 100% de la información. Por ejemplo, la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha pasado controles de confianza. La Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que burocráticamente pedirle permiso a la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, un poco el absurdo, porque imagínense todo esto, cuánto tiempo se llevaría. Ya no habría inmunidad para los agentes que operaran aquí, ¿sí? Que esa es una de las cosas que han exigido los agentes de la DEA, sobre todo después de aquel asunto de la gente Camarena en los 80s. Entonces, hoy dice Alejandro Ope, y me parece cierto, que es una propuesta algo esotérica, en parte por lo que dice el doctor Lara, porque pues, muchos de los servidores, toda la parte tecnológica, pues están allá. Y segundo, lo que va a provocar es que los agentes de la DEA, además hay que recordar una cosa, la DEA ha tenido gran autonomía de los gobiernos de su país, ¿eh? La DEA tiene cierto encanijamiento histórico con las autoridades mexicanas. Y con esto de Cienfuegos no mejoró la situación, sino que ellos sienten pues, que les quitaron una cosa que habían trabajado mucho tiempo. Entonces ahora los agentes pues, no van a avisar que están aquí. Y por supuesto, ahora hay un punto muy importante que está tocando el doctor Lara. El 95% de la información que se genera sobre el crimen organizado lo generan las autoridades norteamericanas, no las mexicanas. Entonces, pues lo que va a pasar es que van a mandar agentes que no van a avisarle a nadie, que van a sacar información incluso de manera ilegal, ¿sí? Yo no descartaría ni los secuestros, porque ya se ha dado, ¿sí? Y que no van a compartir información. También hay por ahí una persona que dice,
esto parece que está diseñado para darles impunidad a los grandes cárteles. No sé qué opina, doctor Lara. Esta sería mi última. Bueno, esta decisión que definitivamente desde el punto de vista operativo sí va a poner obstáculos reales al intercambio de información, a operativos conjuntos, a lo que se llaman centros de fusión. ¿Qué es un centro de fusión? Juntamos las dos inteligencias y sacamos productos. Eso se va a acabar. Se está generando una desconfianza. Aquí opera la premisa básica de que la confianza tarda mucho tiempo en crearse y muy poco tiempo en destruirse. Entonces, sí va a generar, se va a estropear esto. Finalmente se pueden generar estos elementos, pero no olvidemos lo que ha dicho el presidente de manera muy vocal, persistente, desde hace muchos años, y lo que dijo y remarcó al inicio de su gobierno. Se acabó la guerra contra el crimen organizado. No entra en nuestra agenda de prioridades. Lo vimos con Ovidio, lo hemos visto en otros aspectos. Aquí me llama mucho la atención que, de acuerdo a los tratados internacionales, la autoridad central, así se le llama técnicamente, es Fiscalía General de la República. Aquí está ausente de este acuerdo. Yo creo que aquí, pues no sé si le consultaron a la Fiscalía General de la República, pero va a tener serias deficiencias operativas. Y si de por sí el crimen organizado se vale, como dices, Jaime, de las diferencias, de las desventajas que generan las dos jurisdicciones, pues esto para ellos les viene muy bien, sin duda. María Elena. Pues qué pánico, la verdad. Muchísimas gracias, Jorge Lara. Todo mi respeto, mi cariño, admiración y mi agradecimiento, porque nos ayudas a entender la complejidad de los temas y poder ver el claroscuro, más oscuro que claro, sobre estas decisiones, la manera en que van a impactar a México y a nosotros los ciudadanos. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Doctor Lara, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Siempre nos ayudas, como dice María Elena, a comprender, a entender nuestras desgracias, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo, pues prácticamente es un callejón al que por el momento no se le ve salida, a menos que cambiara la correlación de fuerzas en el 2021. Un comentario final, Jorge, para despedirnos. Desde luego, es que nadie regatea la legitimidad de la presidencia ni su agenda de progresista. Yo creo que todos estamos de acuerdo con ello. Lo que nos preocupa es la centralización del poder y el autoritarismo que atenta incluso de esta propia agenda, porque entonces ya se le empieza a ver con desconfianza, empieza, como dice Jaime, a atentarse en contra de los derechos humanos. No olvidemos que de las reformas más importantes a la Constitución han sido reformas contrarias que van limitando derechos humanos de este gobierno que se dice de izquierda. Entonces, sí hay que advertir y hay que poner el ojo, como ustedes siempre lo hacen, con mucha inteligencia y también con mucho sentido del humor. Muchas gracias, Jorge. Gracias, oye, ¿tienes algún Twitter, Facebook, en donde si tienen alguna pregunta te puedan escribir? Claro, con mucho gusto. Soy un tuitero a veces imprudente. Es @JorgeLara1. A sus órdenes, que por cierto te sigo y me sigues. Perfecto, Jorge. Espero que no te horrorices. También en Facebook. Sí, Jorge, ahí, con el nombre que está ahí en el Zoom, mi nombre completo, sin ningún alias. Muy bien. Jorge, @JorgeLara1. Muy bien. Jorge, mil gracias a nombre de Jaime, de María Elena, mío. Bien. Muchísimas gracias y te esperamos pronto. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, Jorge. Y a ustedes muchas gracias. Hasta pronto.